La Junta Departamental de Canelones aprobó la semana pasada el presupuesto quinquenal de la Intendencia y también un fideicomiso de obras por $80 millones. Las dos iniciativas contaron con el apoyo de una parte de los ediles de la oposición. Con los recursos habilitados, la Intendencia se dispone a ejecutar inversiones en vialidad, alumbrado y consolidación urbana. ¿Cuáles son los proyectos que tiene entre manos? ¿Por dónde vienen las asignaturas pendientes de la Intendencia de Canelones? Vamos a conversar con el jefe comunal. Estamos con el intendente Yamandú Orsi. Profesor Orsi, buen día. Gracias por acompañarnos. Buen día, un gusto estar acá. ¿Qué lectura hace de la forma en que se votaron tanto el presupuesto como el fideicomiso? ¿Cómo se logró el apoyo de ediles de la oposición? Yo creo que obedece a un clima diferente que existe a nivel de fuerzas políticas en el departamento, donde obviamente los protagonistas son los propios ediles, pero también los diputados. He tenido por parte de varios diputados. El departamento de Canelones tiene 15, y el Frente tiene 8, pero tanto del Partido Colorado como del Partido Nacional en estos casos, también con Daniel Radío, que no tiene, el Partido Independiente no tiene ediles, pero sí tiene un diputado. Tenemos una relación que bueno, que se podría decir que es muy republicana, que es muy frontal y muy constructiva, pero además hay como se nota una especie de cambio generacional, o actores nuevos que entran en la política departamental, con una cabeza muy propia, muy independiente. Esa es la explicación. Yo le hacía la pregunta teniendo en cuenta que Canelones ha sido tradicionalmente en los últimos años un campo de batallas políticas muy fuertes, ¿no? Yo creo que hay un clima distinto. Constato un clima distinto, una voluntad por parte de algunos sectores. Ahí no son actores individuales, sino que son sectores políticos. En el periodo anterior nosotros tuvimos el respaldo para los fideicomisos. El fideicomiso, para que todo el mundo entienda, necesita una mayoría especial, a diferencia del presupuesto, que lo puedes votar con que naturalmente y constitucionalmente quien gana la elección departamental tiene la mayoría de 16, nosotros tenemos 19 ahora. Pero entonces, ahora, por ejemplo, el fideicomiso tuvo 26 votos. 26. Lo que en el periodo anterior nosotros teníamos los 2 o 3 votos necesarios de un sector de Alianza Nacional. En este periodo tenemos la mayoría del Partido Nacional, los dos sectores que podrían, uno es de Alianza, el otro es independiente. Ahí son 5 votos del Partido Nacional y 2 votos de los 3 que tiene el Partido Colorado. Más allá de contarlo en votos, que es importante a la hora de llegar al número 21, ese número fundamental, lo que sí hay como un gesto, una actitud por parte y ahí generalizo. Yo ahí, incluso hasta los que no votaron, yo he tenido un acercamiento, nos ha tocado, con una generación que viene de recambio en la interna de los partidos, en todos los partidos, donde en algunos casos, ahí sí tengo que individualizar, hay como la voluntad expresa de decir, bueno, ¿cuáles son los puntos en los que podemos llegar a coincidir? Lo hablé con los 2 diputados del Partido Colorado, tuve una reunión, fueron con los primeros que tuve una reunión, la diputada Mateado y el diputado Peña, y dije, bueno, veamos cuáles son los puntos en los que podemos coincidir, resolvámoslos de arranque, lo mismo con Daniel Peña y con Alberto Perdomo, resolvamos de arranque algunas cosas, para poder resolver de pique cuáles son los puntos que estamos de acuerdo. Yo me acuerdo incluso que hasta con el herrerismo llegué a plantearle en algún momento algunos temas y estamos dispuestos a conversar, por ejemplo el tema cámaras de seguridad, por poner uno que me acuerdo. Con el Partido Colorado hablamos del tema de la seguridad, entonces son 2 o 3 temas fundamentales que nos encuentra parados en el mismo lugar, y ahí tenés el tema de la inversión en el departamento, y ahí sí, hay un sector concretamente del Partido Nacional que no acompaña nunca esto, y ya lo manifestó que no lo va a hacer. Estamos hablando de todos. Sí, el único sector que expresamente lo planteó, que no acompaña. Hay un cuestionamiento al volumen del endeudamiento que termina subiendo. Sí, hay varios cuestionamientos. De eso vamos a hablar. Y del tipo de obras, además. Pero eso vamos a hablar enseguida. Entonces, estas son consideraciones a propósito de cómo se votó el proyecto. Y del clima que está generándose en el departamento. 26, uno lo puede mirar en cifra muy fría y bueno, ¿cuáles habrán sido las negociaciones? Yo creo que obedece
a un clima que cambió en Canelones, y lo que usted decía recién de lo que tradicionalmente ha sido Canelones, un campo de batalla muy fuerte, yo creo que eso estoy convencido que se superó. No quiere decir, a ver, convengamos, dentro de 2 o 3 años vamos a tener los tiroteos propios de la antesala de una elección. Porque además está aquello de que quien gana en Canelones gana a nivel nacional, ¿no? Sí, eso. Pero más allá de que ahora vamos a ir hilando fino en alguno de los capítulos, el presupuesto es de alguna forma el emblema de cualquier gobierno, ¿no? ¿Qué dice este presupuesto sobre el rumbo que va a tener esta tercera administración del Frente Amplio en Canelones? Dice mucha cosa como corresponde, pero por otro lado el formato en el que fue presentado es distinto. Es un presupuesto que lo priorizamos desde los proyectos, es decir, pedimos a nuestra gente que presupuestara proyectos y no tanto casilleros, para esta dirección tanto, para esta fuimos bastante más rigurosos en eso y dio un buen resultado porque tenemos que cruzar también lo que viene desde los municipios, que son 30. Entonces le dimos participación y que hicieran un listado de proyectos por orden de prioridad, y ahí entramos a cruzar. Entonces, eso yo creo que es la principal novedad que tiene el presupuesto. Y la otra, obviamente, la de los números, donde se establece un espacio, el que nosotros le llamamos el superávit. El superávit no es otra cosa, nada menos además, que un espacio que te permite asumir compromisos a futuro. Es decir, como toda administración del porte de la nuestra, necesitas tener flujo, necesitas tener un espacio o líneas de crédito o líneas de financiamiento para poder hacer cosas que naturalmente o con la plata de la caja no las hace. Por poner un ejemplo más claro, nosotros en obras de vialidad destinamos en el presupuesto, con el presupuesto corriente, 20 millones de dólares para hacer los trabajos de mantenimiento, de pavimentos, etcétera, etcétera. Bien. Si nosotros no pensamos en un flujo extraordinario, si nosotros no pensamos en recursos extraordinarios a esos 20, evidentemente es muy difícil hacer obra nueva, que es lo que yo creo que no solo lo que más se ve, sino el requerimiento más. Nosotros tenemos el 70% de la vialidad, casi el 70% de la vialidad en tosca y el resto en asfalto. Entonces lo que tenemos que ir cambiando esa matriz, pero para eso precisa una inyección de capital que naturalmente no lo tiene. Entonces, con el fideicomiso tenemos 55 de esos 85 millones de dólares están destinados a vialidad, o sea que ya tengo 20 más 55. ¿Cuál es el compromiso que asumo? Es, bueno, en vez de pagarlo ahora, en este periodo lo pago en 20 años. Hablemos, aunque sea brevemente, del fideicomiso. Es una herramienta a la que la Intendencia de Canelones ya ha recurrido en varias oportunidades. Sí. Quedó dicho al pasar recién, usted mismo lo mencionó. Actualmente Canelones está pagando 4 fideicomisos que lanzó durante el gobierno pasado. Este va a ser el quinto. ¿En qué nivel de endeudamiento queda entonces la Intendencia con esta nueva herramienta? Nosotros nos planteamos que de los ingresos de la Intendencia, los compromisos asumidos ya sea de créditos o fideicomisos, hasta ahora ha sido todo fideicomiso, nos gustó la forma y no ha sido tan fácil, no nos fue tan fácil en los primeros periodos acceder a algunos créditos. Me acuerdo que más de una vez se nos cerraban las puertas con razón, porque no éramos creíbles. Después que empezamos a ser creíbles, nos gustó este formato y nos funciona bien. Entonces nosotros lo que tenemos planteado es que no puede pasar la barrera del 10% de los ingresos de la Intendencia los compromisos asumidos a futuro. Usted lo ejemplifica en números por el lado de cuánto impacta en los ingresos de la Intendencia. Para ver si podemos pagarlo, ¿no? No, porque yo se lo preguntaba por el lado del volumen del endeudamiento. Decían dirigentes de todos, por ejemplo, el diputado Andújar, se está llegando a más de 300 millones de dólares, solamente contando las grandes deudas. 315 millones de dólares, algo histórico, una cifra nunca vista. Yo creo que en vez de calcularlo en cantidad de plata, hay que calcularlo en cuanto al porcentaje del presupuesto. Nosotros cuando asumimos... Pero ¿usted confirma ese número? No recuerdo si son 300, puede ser, sí. Nosotros cuando asumimos allá en el 2005, los compromisos asumidos, o sea, el endeudamiento eran de 3 periodos y medio, 3 presupuestos y medio. O sea, implicaba para la Intendencia 3 años y medio para no hacer nada. Cuando asumió Marcos Carámbula por primera vez. 2005. Hoy tenemos un 0,7% del presupuesto afectado a esto.
del presupuesto. ¿Cómo? A ver, claro, es un contraste enorme. Seguro. A lo que voy es, más allá del número frío, que no sé si son 300, si son 250, o no lo tengo acá, todo, la suma, incluso todo lo que ya pagamos, porque ojo que el primer fideicomiso fue aquel del Ministerio de Vivienda para la obra Ciudad de la Costa. Más allá de eso es qué quiere decir esos 300 o qué quiere decir estos 250. Yo lo que tengo claro es que hoy la responsabilidad asumida, o sea, los compromisos asumidos a futuro, no superan el presupuesto. Es decir, 3,5 eran, o sea, tenía que parar 3 años y medio. Ahora no llega a ser un año el compromiso del presupuesto. Pero por otro lado, estas herramientas que son los fideicomisos, o podría ser un préstamo, que en este caso no es, cuando alguien lo va a ejecutar o cuando alguien accede a dártelo, lo que te miran es tu capacidad de pago. Nosotros tenemos una calificadora de riesgo que nos estudia, analiza, y eso después hasta influye en la forma que esos papeles son emitidos, la tasa de interés, etcétera, etcétera. Si no fuera posible pagarlo, o si se descalzara tanto la administración que comprometiera, por ejemplo, voy a decir un disparate, el pago del sueldo, no es ningún disparate, porque en un momento pasó, y me hubiese gustado el mismo celo a la hora de permitirle a las otras administraciones, porque creo que le hubiesen hecho mucho bien. A mí me sirve que me controlen y que me cuiden y me digan, no, esto no lo vas a poder pagar. Ahora, ningún fideicomiso tiene éxito si no hay certeza de que eso va a ser cumplido, sin el escándalo que podría implicar, por ejemplo, dejar de asumir las responsabilidades mínimas que tiene una intendencia, que por lo menos es mantener los servicios. Y concretamente, ¿qué destino va a tener el fideicomiso? Bueno, como dije recién, 55 millones son para vialidad y drenaje pluviales. 55. Yo ahora digo lo siguiente, siempre decimos que el ABC de la intendencia es alumbrado, resolver la basura y las calles, ¿no? Sigue siendo el mismo, más allá de todas las otras responsabilidades que asumamos. Entonces, está bueno reclamar para que esas cosas se mejoren, pero también está bueno asumir con responsabilidad dónde sacas los recursos para eso. Entonces, a lo que voy es, yo sí estoy asumiendo otra responsabilidad más, como asumí en su momento el de la deuda de 130 millones de dólares, que resolvimos por 30. El mismo sector que hoy se opone y dice esto, decía que eran bonos basura y decía que no había que hacerlo. Y bueno, por suerte se equivocaron, que uno tiene derecho a equivocarse. Pero entonces, desde ese mismo sector, Andújar dice que el objetivo principal del fideicomiso es la compra de maquinaria, arreglos de cementerios, pequeñas obras de acondicionamiento de gimnasio, plazas y plazoletas. No está planeado hacer ninguna obra de infraestructura de gran porte con ese dinero. Lo que pasa es que Sebastián Andújar ya no es edil. Entonces él ahora está en el Parlamento y evidentemente no leyó, porque no tuvo tiempo y porque tiene otros temas de que ocuparse. Me imagino, porque siendo diputado estoy seguro que tiene otros temas. Entonces está bueno que un día pueda acercarse a nosotros y nosotros le vamos a dar a leer. Yo sé que incluso hubo una reunión de su sector donde se analizó, donde hasta vino su jefe máximo y les dijo que no se votara. Hubo una reunión, incluso hay una declaración firmada, es una reunión con el candidato a la presidencia, donde fue una decisión muy, muy, muy contundente. Pero creo que en el caso de Sebastián le faltó leer, porque si leyera, yo ahora estoy diciendo que hay 55 millones de dólares para vialidad y drenaje pluvial, y digo que el presupuesto tiene 20 millones previsto, o sea que estoy más que metiendo un 100% más del presupuesto. Si yo digo que es vialidad y drenaje pluvial y está escrito además... ¿Y eso qué quiere decir? Por ejemplo, en cuanto a la demanda esa más fuerte de los vecinos, la de avanzar con el pavimento firme en las calles, en lugar de la tosca, 55 terminar con el drama de los pozos, que por ejemplo... No, pero no se va a terminar el drama de los pozos. Padecen fuertemente los habitantes de la Costa de Oro, Ciudad de la Costa. Sí, pero en Costa de Oro... Más que en Costa de Oro, en Ciudad de la Costa, uno va y ve que hay obra que se ha hecho. Y una obra de gran porte. Esa no es chiquita. Y la Rambla de Ciudad de la Costa no es una cosa chiquita. Y 55 millones de dólares destinados a vialidad y drenaje pluvial, me parece que no es chiquita y no es compra de maquinaria. Yo sí digo, 55 millones de dólares para vialidad y drenaje pluvial, me parece que estaría bueno
que Sebastián Andújar consultara a sus colegas diputados de su mismo partido, que dijeron cosas totalmente distintas en su momento, porque leyeron mejor, me parece, el presupuesto. Son obras que van a distribuirse en todo el departamento, no solo en esa zona tan crítica de la que se habla tanto. La más complicada es el área metropolitana, sin duda, ¿no? Pero también va a haber obras en el resto del departamento. ¿Cuándo piensa terminar la Intendencia de Canelones con lo que tiene pendiente en materia de pavimento? No se termina. A ver, yo creo que es un departamento que nunca se termina lo que tenés. Yo voy a decirlo distinto. Está bien, eso lo entiendo. Pero entiendo la pregunta. Pero avanzar de manera sensible con lo que son las necesidades más urgentes, más claras. La consolidación de los pavimentos firmes, o sea, hormigón o asfalto, más la incorporación de sistemas de drenaje, o sea, que el agua se vaya en ciudades que no fueron previstas o que no fueron planificadas, también hubiese sido bueno que en el momento donde él estuvo se hubiese planificado, pero bueno, no se pudo hacer. Implica inversiones del porte de, sacamos la cuenta, precisamos que por periodo no puede bajar de 180 millones de dólares. Y ahí nosotros le llamamos consolidación barrial. Entonces, si yo tengo 3 periodos seguidos de inversión de este nivel, con fideicomiso o con préstamo, y por eso ahí con 3 periodos podríamos decir que consolidamos los actuales núcleos urbanos. ¿Me explico? Y no estoy considerando el saneamiento. Cuando venga el saneamiento ahí cambian los números. Entonces, el mensaje es paciencia. El mensaje es se está avanzando, se está haciendo obras de las que se necesitan, pero este periodo de gobierno ni por asomo va a lograr completar lo que está pendiente. La idea es hacer una tercera parte de lo que nuestros barrios, nuestros núcleos urbanos están precisando. Lograríamos llegar a la tercera parte. Y ya dije, no estoy hablando del acompañamiento general del área metropolitana con la OCE del saneamiento. ¿Por qué? Porque hoy lo estamos haciendo en Ciudad de la Costa. Si avanzamos, evidentemente los números ahí cambian y cambian para arriba. Intendente Orsi, estábamos hablando del fideicomiso y usted mencionaba que de esos 85 millones de dólares hay 55 que van, por ejemplo, para vialidad y drenaje pluvial. ¿Qué más? ¿Qué otros rubros están comprendidos? Contenerización de todo el departamento, priorizando el contenedor domiciliario, una novedad que no es novedad en el mundo, pero sí acá en Uruguay. Nosotros buscamos esa modalidad que en los barrios, no en el centro de las ciudades, el contenedor sea domiciliario. Vamos a pasar de 20.000 a 80.000. La inversión de 2 millones de dólares en cartelería, o sea, de ingeniería de tránsito, que ahí estamos bastante descalzados, estamos mal. Nosotros tenemos hoy una sola cuadrilla con una sola barquilla para podas. Es insólito, es casi ridículo en un departamento como el nuestro que estemos así. Error nuestro, evidentemente, hemos cometido ahí no, capaz que nos distrajimos un poco. Vamos a tener ahora una cuadrilla y una barquilla por microrregión, que va a tener que ser compartida con los municipios para las podas. Por eso incluso hasta tercerizamos el servicio de podas, que no funcionó del todo bien tampoco. Obviamente compra de maquinaria, todas las intendencias estamos en eso y que precisa siempre algún oxígeno para eso, no te alcanzan los recursos del gobierno nacional. Entonces, y después obras de arquitectura, desde gimnasios, centros culturales. Y además va a haber una cosa que no dijimos, una comisión creada desde la Junta Departamental con mayoría incluso de la oposición para hacer un seguimiento similar un poco al modelo Montevideo. Esa fue una exigencia que planteó Vamos Uruguay en la negociación que se dio en la previa de la votación del fideicomiso. Una comisión con mayoría de la oposición que va a controlar la ejecución de las obras y las compras. ¿Cómo se concretará esto? ¿Cuándo? Les pedimos al otro día, uno de los requerimientos que fuera de inmediato. Al otro día yo le solicito a la Junta Departamental por oficio que se me manden los nombres de los integrantes, de los aspirantes a integrantes de esa comisión. La idea, y eso es un compromiso asumido, que sean 3 y 2, 2 del frente y 3 de la oposición. Evidentemente a mí me deja muy tranquilo además, porque me obliga y hasta me ayuda en el tema del control, porque más allá de que yo creo que a veces el descansarse con que uno tiene las mayorías o tiene las herramientas suficientes como para llevar adelante, a veces capaz que puede llevar a que uno se distraiga. El estar permanentemente teniendo que dar números hace que yo también me esté empapando permanente de cómo viene la cosa, porque más allá de, yo creo que no está en duda acá el tema de la transparencia, sí el ritmo de ejecución y
a veces las pérdidas de tiempo innecesarias. Entonces, hablando de tiempos, ¿cuándo empiezan efectivamente las obras? Las obras previstas con el fideicomiso. Ya antes de que esto sea aprobado. Ojo que el fideicomiso fue al Tribunal de Cuentas, al igual que el presupuesto, volverá y será ratificado. Por eso entonces, ¿qué es lo que están previendo? Nosotros lo que estamos haciendo, tenemos que tener armadas, y fue la instrucción que dimos, las licitaciones todas tienen que estar prontas. Más allá de que después de los números, nosotros incluso antes del fideicomiso teníamos pensado, algunas incluso se planificaron. Y después otras cosas que van por fuera del fideicomiso también, porque de repente nos quedamos mucho en eso. Nosotros tenemos proyectado un cambio en el alumbrado y llegar al 100%, ahí sí podemos llegar al 100% de los núcleos urbanos resueltos con alumbrado, aprovechando la modalidad del ahorro energético que nos permite tener espalda como para bancarlo. Estoy hablando de llegar a las 70.000 luminarias medidas, obviamente medidas y prendidas, y con modalidad LED. Esa es un poco es un desafío grande, por el cual se reconvierte a LED la iluminación y se paga la inversión con el ahorro de energía. Ayer tuvimos una discusión larga, interesante, con gente de la OPP y los intendentes de los demás partidos, acá en Montevideo, discutiendo cómo utilizamos los mecanismos del subsidio por ahorro energético y cómo resolvemos eso para que todos podamos acceder a ese beneficio. Yo creo que hay una linda señal a nivel país, que yo no sé si llegaremos a las 110.000 luminarias que tiene este país, que resolver, por lo que tengo entendido, en 110.000 o más, 100 y poco. No sé si, por lo menos lo deseable sería eso. Yo no sé si llegaremos, pero hay como un empuje bárbaro. Bueno, Florida ya casi lo completó, San José viene con mucha fuerza también, cosa que a todos nos alegra porque hasta intercambiamos información acerca de cuál es la mejor forma, inducción magnética, LED. Entonces ahí venimos, yo creo que estamos dando también una señal país interesante. ¿Va a haber un nuevo relevamiento inmobiliario? Yo creo una revisión del censo que se hizo en el periodo anterior. Vamos a conversarlo enseguida en la segunda parte de la entrevista. Seguimos hablando, Intendente Orsi, del presupuesto y el fideicomiso que acaban de votarse. Una duda al pasar, a propósito de personal. Mirando los números, comprobaba que más del 50% se va en el rubro cero, o sea, salarios. Sí. ¿Cuántos funcionarios tiene la Intendencia? 4.378, porque ayer estuve leyendo, no suelo acordarme, pero 4.500 digo yo más o menos, pero andamos 4.400. ¿Y está bien esa proporción? ¿Hay intenciones de reducir esa plantilla? No hay intenciones de reducir. Lo que sí hay un trabajo que empezó de relevamiento de qué es lo que realmente tenemos. Hay más de 200 reparticiones de la Intendencia distribuidas en el departamento. Obviamente tenemos 30 municipios, más todas las oficinas, corralones y todo eso. Y ha sido muy difícil. Me acuerdo que ya desde el año 2005, hasta algunos de nosotros, me hago cargo, yo no me acuerdo haberlo dicho, pero decíamos cuántos funcionarios debería tener. Cuando nosotros nos comparamos con el resto del país, estamos bien. Porque son 520.000 habitantes, hay que hacer esa relación, ¿no? Pero además hay que hacer la relación no solo a cantidad de habitantes, sino a cantidad de instalaciones que vos tenés que resolver. Si tenés 30 municipios, ahí precisás 30 equipos funcionando en la cancha. Yo siempre pongo el ejemplo de que tiene el doble de funcionarios el municipio de Santa Lucía, con 30.000 habitantes, que Ciudad de la Costa, con 100.000. Entonces ahí heredamos una estructura de otro tiempo, y no estoy hablando yo solo de voluntad política, sino estamos hablando de un Canelones que dejó congelada una estructura de funcionamiento que creo que cambió hoy bastante. Entonces estamos haciendo un relevamiento. Yo aspiro a tener al final nosotros aspiramos ahí del equipo, a tener al final del periodo un modelo de reestructura pronto para entregar a la próxima administración. Ojalá recién para aplicar en la próxima, entonces. Lleva mucho tiempo esto, lleva 2 o 3 años. Los informes más optimistas de mi equipo dicen podríamos arrancar ahora y ya empezar con algunos concursos. En la Intendencia de Canelones no hay mecanismo de ascenso, no existe. Entonces nosotros es todo por designación directa, es asignación de funciones o compensaciones. Eso lo seguimos manteniendo y no puede ser. Entonces lo que sí, y vuelvo a la pregunta inicial, yo preciso la foto bien sacada de lo que tenemos para yo después decir, bueno, acá me falta. Yo estoy seguro que en algunos lugares nos falta gente, fundamentalmente en algunos municipios que están diezmados. ¿Por qué? Porque la gente se jubiló, se fue y no repusimos. En otros lugares hay mucha gente que nos dice, ahí les está sobrando. Está aquel viejo tema y vieja discusión que yo no me animo
a un veredicto, que es, tienen mucho personal administrativo y poco operativo. No sé realmente, quiero verlo, porque incluso la foto que hoy tengo del funcionamiento está muy lejos de lo que es la propia estructura. Digo lo siguiente, en estos 10 años que han pasado hemos toqueteado tanto la estructura municipal que no se parece en nada a lo que realmente está como estructura. Voy a lo siguiente, hemos asignado tanta función, trasladado a una persona de acá para allá, ha pasado tanto, han ingresado tanta gente, concursos, fundamentalmente hemos priorizado el nivel técnico, ha avanzado bastante en ese nivel, se ha jubilado mucha gente, entonces yo lo que preciso, y nos pusimos como plazo 1 año y medio, ya empezaron los equipos a trabajar para tener bien pronta la foto. Dicen que lo van a hacer en menos tiempo. Hablemos de ingresos. En el periodo de gobierno anterior hubo mucha polémica por los aumentos de la contribución inmobiliaria que tuvieron una cantidad de predios a partir del censo inmobiliario, aquel que había empezado en 2007, ¿no? 2007. Pero a fines del año pasado usted anunció que iba a hacer un nuevo relevamiento para regularizar padrones. Yo creo que ¿Qué es eso? Uno afina el concepto y yo creo que tenemos que tener los datos actualizados permanentemente. Yo a veces cuando me dicen... ¿Pero qué es lo que está buscando? Un mecanismo de actualización de información permanente. Hay modelos no muy lejos de acá donde... voy a lo siguiente para explicar. Pero, bien, por ejemplo, bien claro. Sigue buscando metros cuadrados edificados sin registrar. Exactamente, eso es lo que tenemos que hacer, por un tema de justicia. Cuando saltó la contribución, cuando aumentó, no es que hayan aumentado ni las alícuotas, ni hemos hecho ningún invento raro en el tema normativo. Con la misma normativa que teníamos, pegó el salto. ¿Por qué? Porque pusimos sobre la mesa la realidad. 9 millones de metros cuadrados edificados sin registrar en aquel momento. En aquel momento. Ahora, hoy estoy seguro... ¿Ahora les parece a ustedes que está desactualizado? ¿De nuevo pasa eso? Ese volumen no, porque el último... ¿No hay controles? Pregunto. No, la gente va y se registra. El que hace todo como tiene que hacer, con los planos, BPS, intendencia y todo eso, eso se incorpora y la dirección de catastro. Ahora... mucha gente lo hace porque lo tiene que hacer y no registra nada. Esa informalidad desde el punto de vista técnico, que sabemos que tiene mucho que ver con el costo que tiene, contratar a un arquitecto, a un estudio de arquitectos, el BPS, mucha gente le dispara. Entonces, con esa información actualizada nosotros hacemos justicia, porque ¿qué pasa? Yo vivo acá y al costado hay un vecino que amplió su casa y sigue pagando lo mismo. Es injusto para conmigo. Entonces, lo que nosotros estamos planteando, y lo quiero aclarar y siempre que puedo, es, no es mala cosa actualizar la base de datos que tenemos desde el punto de vista de los metros construidos. Yo no puedo darme el lujo de ir corriendo de atrás. Si se me instala una fábrica, se me instala un emprendimiento productivo y yo no le aplico a ese nuevo galpón y todo eso lo que le tengo que aplicar, no estoy siendo justo con el resto de nuestra gente. Entonces, cuando yo digo hacer un nuevo censo, ojalá no tengamos que hacer ningún censo, que vayamos actualizando. El municipio de Tigre lo tiene vía satelital. Yo no sé si llegamos a eso, pero yo estoy convencido, porque además no es solo un tema de contribución inmobiliaria, por ejemplo el tema cartelería, en mi departamento está muy desactualizado, no estamos cobrando bien, está muy desordenado, entonces debemos ir hacia un mecanismo. Hoy existe la tecnología, a veces en las aplicaciones que uno mismo accede, yo he tenido la oportunidad de ver la fachada de las casas a partir de una aplicación que cualquier persona tiene en el celular. Eso implicaría tener un dato de la realidad. Ojo, planteé y sigo planteando. Deberíamos revisar algunos de los criterios de aplicación de alícuotas en algunas zonas del departamento. Revisarlo. Por otro lado, la Intendencia de Canelones no termina gastando dinero que podría ahorrarse. Se lo consulto a propósito de un caso concreto del cual informamos aquí en Perspectiva hace unos días. El 9 de marzo, el juez letrado de Canelones, Héctor Ricardo Iriarte Espino, condenó a la Intendencia a pagar 18.000 pesos por día mientras no cumpliera con la entrega de información solicitada por vecinos del lago La Caleta sobre los permisos otorgados a un proyecto urbanístico que se va a construir allí y que sostienen afectará el ecosistema. Esa multa se sumó a otra anterior, que era de 9.000 pesos por día de incumplimiento que se había dispuesto en noviembre, el 19 de noviembre del año pasado. ¿Cómo puede entenderse que la Intendencia no responda a requerimientos dispuestos por la justicia y cargue con estas cuentas que
según los cálculos que hacíamos, ya implicaban del orden del $1.000.000 a pagar. No pasan esas cosas. A ver, a veces lo que ocurre es que la información requerida se considera insuficiente o no realmente la que se precisó. Entonces ahí nosotros, a partir de esta información, salimos a ver de qué se trataba. Se habló con los abogados que venimos trabajando por ese tema de la caleta. Evidentemente faltó información, sí, pero no es que no se hubiese brindado, se brindó, pero después no estaba y que faltaba. Ahí hay fallos que son de un resorte de la administración pública, que es la justicia, que tiene todo el derecho y tiene toda la libertad y la autonomía como para considerar lo que tiene que considerar. Nuestros servicios jurídicos tienen que estar muy atentos a todo esto, yo qué sé. Acá no pasó eso. Y a veces se nos escapan, claro, y hemos perdido juicio. Y bueno, y de mucha plata. Y en este caso concreto, ¿terminaron dando la información? Sí. ¿Se cortó el chorro ese de...? Se supone que sí, esta semana la información que me pasaron es, juntamos todo y se lo llevamos. Porque aparentemente... Pero van a tener que enfrentar este gasto. Ah, sí, pero juicios perdidos y multas de ese tipo, o astraintes, por ejemplo, que es un tema que de repente es muy técnico, eso es una lucha permanente y que tenés que tener los servicios jurídicos muy aceitados, y yo hoy considero que son insuficientes la cantidad de abogados que tenemos que tener más. Es un tema de número también. Paradoja, ¿no? Es impresionante. Es impresionante. E incluso nosotros también es cierto que se han ganado juicios que obviamente no son noticias, y no me interesa no me interesa de verdad que se salga, porque me acuerdo aquel viejo planteo de la deuda de Hackenberg, el 43%, todo eso. Algunos fallos ya han salido, yo no digo una palabra, pero eso sí, felicito a mi gente que dio la batalla para que la Intendencia no perdiera estas cosas. Entonces, es un tema, yo considero que es un tema muy técnico. Estos temas vinculados con la justicia en esta cotidiana, ya cuando son más de escándalo. Será técnico, pero está de por medio de la plata de la gente. Sí, totalmente de acuerdo, y no está bien que eso nos pase, pero nos pasa y le pasa a toda la administración. Intendente Orsi, en mayo del año pasado, en la primera entrevista que hicimos con usted como intendente electo, entre otras cosas planteaba la conveniencia de coordinar la ejecución de proyectos urbanos con la Intendencia de Montevideo, bueno, y con otras instituciones, incluso del Gobierno Nacional. ¿Hubo avances en esa dirección? Avances a nivel de coordinación, sí. Voy a poner un ejemplo de qué se trata. El otro día tuvimos una reunión con la ministra de Vivienda, Ordenamiento Territorial y Medio Ambiente, analizando los pasos a seguir para el saneamiento, para poder concretar el saneamiento de La Paz, Las Piedras, Progreso, un proyecto futuro, ¿no? Que deberíamos empezar a dar algunos pasos ahora, y en esa reunión sí o sí tenía que estar el intendente de Montevideo, porque vamos a utilizar la infraestructura montevideana de su colector, creo que es Punta Yegua, y Daniel necesitaba saber el diámetro del caño que tiene que poner, porque si incorporamos lo de este saneamiento del Ruta 5 Sur al saneamiento de Montevideo, ahí va a tener que pensar en otra cosa. Entonces es un ejemplo muy concreto. O cuando Montevideo sigue trabajando o avanzando en, por ejemplo, lo que es el corredor Avenida Italia, con Daniel tenemos un vínculo permanente de cómo seguir con Yanatacio. Entonces, ahí tenemos un punto crítico de la circulación de toda la zona metropolitana. De la zona este montevideana, ¿no? ¿Qué va a pasar? Bueno, ahí lo que tiene que pasar es que cualquier solución que en principio está muy avanzado, por lo menos en el pienso, para Avenida Italia, tienen que incorporar Yanatacio. Entonces yo, cuando el principio de mi respuesta fue en niveles de coordinación, sí. Lo que yo planteé también ya en campaña electoral y en los primeros mensajes es: el país sigue necesitando, y en eso hemos avanzado también con Juan Andrés Roballo concretamente, es el potenciar una institucionalidad metropolitana que no tenemos, y seguimos sin tenerla. Se habla. Pero es complicado también, porque voy a poner un ejemplo también. Ciudades muy importantes del mundo, yo que sé, Roma, París, cualquiera de estas grandes que son metrópoli, tienen Barcelona, y tuvimos un vínculo muy fuerte con la gente de Barcelona, tienen además, que Barcelona lo tiene de hace 8 o 9 años, no hace tanto tampoco, que es una dimensión metropolitana. Acá existe una agenda metropolitana de San José, Montevideo, Canelones, que es una agenda de coordinación. Y cuando digo hay que, porque todavía no lo tenemos. Sigo pensando que estamos como país en deuda con eso. Tendríamos que dar un paso incluso hasta a nivel presupuestal. Yo recuerdo... Acá hay un ejemplo que viene desde la audiencia. Rodrigo
dice, propuso coordinar horarios del tren con ómnibus en Las Piedras, pero son muy pocos horarios de tren. Exactamente. Eso es responsabilidad de AFE, pero es cierto. Acá estamos hablando de otra coordinación. Tenemos una coordinación. Intendencia, AFE. Tuvimos una reunión con el presidente de AFE hace pocos días donde nos proponemos, nosotros tenemos que hacer obras en el nuevo municipio que tenemos, que es 18 de mayo. La estación 18 de mayo, ahí que es un poco la centralidad de la ciudad, la vamos a articular en el tema de la combinación de ómnibus con ferrocarril. Sabemos las dificultades que tiene el ferrocarril, pero debemos apuntar hacia eso. Y ahí hay una obra concreta de coordinación. Es cierto, depende de muchas voluntades, y los ritmos o los niveles de avance de una institución y otra son desparejos. Hoy la OCE, por ejemplo, desde los problemas del río Santa Lucía, etcétera, tuvo que cambiar algunos planes, por ejemplo, y pensar ya en resolver el saneamiento de San Ramón y Fray Marcos del lado de Florida. Pero eso no estaba previsto. La realidad le exige a la OCE mirar para ese lado. Además de ir pensando qué es lo que se va a hacer en Ruta 5 Sur y sin distraernos con lo que es Ciudad de la Costa. Entonces, es cierto, cada uno de nosotros tenemos nuestras agendas, nuestros ritmos, y ahí incluso hasta una intendencia como la de San José, que es de otro partido político, pero que tiene Ciudad del Plata muy integrado al área metropolitana. Es un país que le ha costado mucho y nos sigue costando el romper las barreras entre distintas instituciones y pensarlo con cabeza de Estado. Pero, por ejemplo, cuando el gobierno nacional resuelve asignación de recursos extraordinarios para Montevideo y Canelones, concretamente para obras de infraestructura en este último presupuesto, lo hace con esa puntería. Ahora, más allá de que incluso generó algún ruido desde la oposición, porque se lo vio un poco por el tema del cristal político, pero no hay más remedio que pensar. Yo voy a poner un ejemplo que es muy claro, muy gráfico. Montevideo anda arriba del 90% de conexión a red de saneamiento. A unas cuadras de ahí, que es Canelones, la conexión a saneamiento no llega al 17%. Y tengo 7 de cada 10 canarios viviendo en el área metropolitana. Evidentemente acá tiene que haber un cambio de diseño institucional que no es de un día para el otro ni de un periodo para el otro, que tiene que ser mucho más fuerte. Recién usted hablaba de la sintonía, de la misma ubicación política de las dos intendencias, Montevideo y Canelones, ambas frente amplistas. Estábamos hablando de la necesidad de coordinar. Ahora, paradójicamente termina ocurriendo que hay veces que compiten. En vez de coordinar, compiten, incluso siendo las dos del mismo signo político. A ver. Y, por ejemplo, por algunos espectáculos. La Intendencia de Canelones consiguió, y fue un gran logro, que el Parque Roosevelt albergara nada menos que al Cirque du Soleil. Sí. Todo un acontecimiento cultural para el país. Pero no es fruto de competencia eso. Según lo que trascendió, se le ofreció a los productores mejores condiciones que las que obtenían en Montevideo, y fue por eso que se localizó el Cirque du Soleil ahí. Voy a transparentar información de todo tipo. La idea del Parque Roosevelt en administración por la Intendencia de Canelones no surgió de nosotros, surgió de Ehrlich. Cuando había un emprendimiento que tenía que aterrizar en Montevideo y no encontraba dónde, Ricardo habla con Marcos y conmigo y dice, che, ¿por qué no hablamos con el Ministerio de Ganadería y potenciamos ese parque que es metropolitano y que está en Canelones para poder hacer frente a algunas cosas que yo no estoy pudiendo resolver en Montevideo? Después ese proyecto se fue. Ajá. Estoy hablando de un parque acuático en su momento. Es ahí que nosotros y siempre lo pensamos como parque metropolitano. Cuando llega la gente del Circo del Soleil, llegó directamente a hablar con nosotros, nos planteó sí algunos inconvenientes en Montevideo. Montevideo no era posible, por unas explicaciones que fueron muy lógicas, ¿no? En un informe del diario El País se señalaba que había un punto clave que era el impuesto de la Intendencia. En el caso de Montevideo cobran 9,09% cuando la media a nivel nacional es 4,5%. En Canelones este espectáculo consiguió que se le exonerara 100% de ese tributo. Sí, pero no consiguió la exoneración a nivel nacional, por ejemplo. O sea que es muy... A ver, a lo que voy es... las razones por las cuales esta gente llegó y habló con nosotros, porque vio ahí un espacio ideal para llevar adelante lo del circo. Se precisa mucho espacio. Y ahí me acuerdo que yo hablé con Daniel en su momento, y en este caso, si en algún momento alguien pensó en competencia, no nos pasó, porque yo considero que el Parque Roosevelt tiene condiciones que no hay en ningún lugar de Montevideo. Y a su vez Montevideo tiene cosas que yo ni pensarlo. Voy a decir más claro, Montevideo va a tener, por suerte, y el país va a tener un espacio cerrado para 10.000 espectadores, que va a ser delante de la arena.
Yo creo que el espacio libre que hay ahí donde estaban las viejas canchas de la Liga Universitaria no son para Canelones. Incluso hasta en el lenguaje hay gente que sigue pensando que el Parque Rubel está en Montevideo, e incluso se decía el Parque Rubel, el circo llega a Montevideo, y el público montevideano lo tenía ahí aún. Yo creo que se puede llegar a competir. Sí, claro, puede pasar. A veces vienen empresas que se quieren instalar y dice, dos cosas te dicen: vengo a ver que me da Canelones porque San José me ofrece tal cosa. O lo otro que te dicen es, me corrió Montevideo, por eso vengo para acá. Yo creo que hay que romper un poco esas lógicas de Montevideo no es lo mismo que Canelones. Creo que se parece mucho el área rural de Montevideo con algunas zonas nuestras cercanas, fundamentalmente vinculadas a la logística. Y por ejemplo, hoy que se está armando, y lo pongo como ejemplo, la unidad alimentaria de Montevideo, la unidad lo que es allá en la zona de Melilla, creo que se llama la zona, exige que nosotros pensemos Ruta 5 Sur sin competir con eso, al contrario. Nosotros tenemos la oportunidad enorme de complementar los servicios que va a precisar el mercado que va a estar. Entonces, puede pasar que en algunos casos se nos plantee como disyuntiva un nivel de competencia, pero Montevideo no tiene un parque como el Roosevelt, y yo no tengo instalaciones como las que tiene Montevideo, ni hablar los teatros o lo que puede ser el futuro ante la arena. Intendente Yamandú Orsi, le agradezco que nos haya acompañado esta mañana. Seguimos con otros temas conversando en cualquier momento. A las órdenes y mucho gusto. En Perspectiva, periodismo constructivo.